Alamito el Largo, de una escritora que se llama Maite Alamán, y es un árbol, un pino, que quería conocer el mar y quería viajar, pero como estaba ahí enterrado no podía salir del lugar y mirar al mar allá a lo lejos, no era imposible salir, y su deseo era viajar por el mar. Finalmente vienen unos hombres de un aserradero, lo cortan y lo transforman en un mástil de un barco. Entonces él cumple su destino porque va viajando por el mundo como mástil en un barco, en un bergantín que va por los distintos mares del mundo. Cumple el destino de viajero. Lo que él quería, lo que parecía imposible, lo cumplió. Así que ese tema del viaje es fantástico porque nos permite también nosotros leer y seguir los derroteros, como dijo Pablo, de cronistas, de viajeros, de cuentos que nos hablan del viaje o de personajes que también viajan. Ahí quería agregar algo justamente interesante de lo que mencionaba Manuel, porque hay una figura paralela acá en Perú que es Flora Tristán. Que también en el siglo XIX visita el Perú, ¿no? Ella es de ascendencia francesa, pero viene a reclamar una herencia de un tío acá en Arequipa, pero pasa también por Lima, y así como la autora que nos mencionaba Manuel, también es una mirada crítica sobre las costumbres de la sociedad que conoce en esa época, no quería dejar de hacer nada más ese paralelo. Sí, Flora Tristán es la abuela del pintor Paul Gauguin. Así es. Entonces también interesante, una abuela con una relación con el pintor, y también ella pasó por Valparaíso. Y entonces las descripciones que hace de Valparaíso son muy interesantes, porque observa, por ejemplo, que las viajeras que hay ahí, que la vida es muy cosmopolita y que hay una gran colonia francesa y no tiene problema para relacionarse en francés con las personas que hay ahí. Y Mario Vargas Llosa tiene justamente una novela, ¿cómo se llama? Una novela de Mario Vargas Llosa inspirada en El paraíso de la otra esquina. El paraíso de la otra esquina, basada en Flora Tristán. Son personajes interesantes de viajeras que vienen a estos países y que descubren un mundo desconocido, y desde luego que son también mujeres críticas para su época, sobre todo esta Flora Tristán, que era bastante audaz, venir aquí a buscar una herencia a Arequipa, y finalmente no le resulta, pero igualmente viene y conversa y se pone a vivir en la sociedad peruana y después en la sociedad chilena, así que también son libros, digamos, son libros de viajes de mujeres intrépidas que van descubriendo una vida extraordinaria. Bueno, muy interesantes los referentes que nos han brindado a nivel universal, a nivel latinoamericano y en específico de cada una de las regiones, en este caso Perú y Chile. Ya tienen ahí bastante bagaje, ¿no?, para poder revisar. Yo también he estado anotando así un montón de títulos. Bueno, continuando, ya nos han adelantado un poco de lo que va a ser esta siguiente pregunta. Han hablado sobre, por ejemplo, el tema de la descripción de los espacios geográficos, el exotismo, que de alguna u otra forma son lugares comunes que vamos a encontrar en los relatos de viajes o en textos asociados a viajeros y demás cuestiones, ¿no? Entonces, mi pregunta va por el lado de qué recursos, tópicos o arquetipos ustedes encuentran en los relatos asociados al viaje o de viajeros. Infantil. Bueno, uno de los recursos más interesantes, yo creo, es el umbral. Es un personaje que cruza un espacio real y a través de un elemento de separación ingresa a un mundo de fantasía. Es el ejemplo de Alicia en el País de las Maravillas, que también hace un viaje extraordinario luego que ella sigue al conejo blanco y cae a ese pozo. Y en la literatura contemporánea pienso en las crónicas de Narnia, que también los personajes entran al fondo del ropero, empujan esa parte que está en la parte de atrás del ropero, detrás de la ropa, y entran también, ingresan a un universo fantástico. Y esos son espacios, son umbrales que permiten al escritor desarrollar una historia de fantasía y asombro que está al otro lado de una puerta, es la puerta de la magia que les hace ingresar a ese mundo. Estaba pensando también en el libro Pinocho de Carlo Collodi, en el que también el personaje hace un viaje iniciático, porque parte como un muñeco, pero a medida que va sufriendo, que va en ese viaje de dolor, de karma,
de sufrimiento, de penitencia, se va humanizando, también nos va contando la historia del dolor como vehículo para la superación personal y para lograr una mayor humanidad. Es un viaje que hace hasta entrar hasta el corazón de la ballena, ahí están los elementos bíblicos que están también dentro de la historia, y finalmente sale con su padre del interior de la ballena, y eso también le significó un dolor y una manera de purgar tanto sufrimiento que fue pasando, liberarse a sí mismo y convertirse en un ser humano, ser un eje también como superación y como búsqueda de un humanismo espiritual. Es interesante conocer ese libro desde la obra original. A menudo hay síntesis, resúmenes, adaptaciones, pero la novela original de Pinocho, que fue una novela por entregas, se fue publicando en forma de capítulos en una revista en Italia. Comprende muchas páginas y comprende una estructura muy novedosa, muy interesante de desarrollo de un personaje. Así que esas son algunas reflexiones que se me ocurren de recursos que se dan cuenta de la idea del umbral y del crecimiento interior de la novela de desarrollo humano. Bueno, les he mencionado 4 obras hace un ratito. Son justamente las que había leído para actualizar ideas, preparado justamente para la mesa. Y algo que he reconocido, o un rasgo que he identificado entre estas 4 obras, ¿no?, es, mirándolo fuera del texto por un momento y fijándonos en los escritores, ¿no?, este perfil docente que mantienen, ¿no?, que presentan, ¿no? Francisco Izquierdo o Arguedas, pues son muy claros ejemplos, ¿no? Licota Carvalho y Sebastián Salazar Bondi, con otras acciones o en otros ámbitos también muestran este perfil docente. Y lo traigo a colación pensando en que, claro, también la literatura infantil ha sido pensada como un medio para dotar de conocimiento al niño, al adolescente, y ahí, claro, ahí hay que tener cuidado con que no se convierta nada más en un puente de información y eliminemos todos los aspectos estéticos, ¿no? Ahí está justamente ya la cuota de creatividad, ¿no?, del que escribe, ¿no?, para lograr conjugar todo ello. Y lo mencionaba porque justamente en estas 4 obras, ¿no?, cada uno de estos autores, proyectando en sus personajes, nos presentan una manera de describir el espacio que recorre, ¿no?, los territorios que conoce, preocupándose también mucho a los lectores al menos, dotarnos de mucha sensorialidad, es decir, de percatarnos mucho de los sonidos, ¿no? En Arguedas eso es muy notorio, creo que también en Licota Carvalho, ¿no?, el describirte con detalle lo que ocurre en ciertos fenómenos de la naturaleza, ¿no?, desde la lluvia, el río, la luz del sol, la nieve, etc. Y en el caso del Bagrecico también, ¿no?, está presente la descripción de las texturas, de los colores. A lo que quiero llegar es que, al menos en esta literatura infantil, ¿qué encontramos? Que hay una contundente preocupación estética, ¿no? Y bueno, al menos cuando he estado investigando también con miras a la mesa, había encontrado, por ejemplo, fichas educativas que se preparan sobre alguna de estas obras. Y bueno, lo que encontraba era que guían la orientación de los lectores, que son en estos casos los escolares de ahora, a preocuparse por identificar solo los temas, ¿no? En tal obra encontramos tales temas, pero ¿y qué pasa con darnos cuenta de todos estos detalles, ¿no?, de ser la capacidad del escritor con el lenguaje, de transmitirle esa sensibilidad, a los lectores, que en este caso son los menores, ¿no?, o en un primer caso como público los lectores, ¿no?, porque también son obras que cualquiera de nosotros ya podríamos leer, no es que hay una valla. Eso por un lado, ¿no?, esta preocupación con el lenguaje, de ser capaz de describir lo sensorial, y ahí recordando justamente uno de los poderes del lenguaje, de hacernos sentir estas cosas, ¿no? Cuando alguien maneja de tal manera la escritura que puede describir estas sensaciones, estas experiencias, pueden lograr que uno como lector las perciba, las experimente, ¿no? Otro tópico importante que habría que mencionar es el de la transformación, ¿no?, de los protagonistas. Comienzan con una idea, con una forma de pensar o con una determinada actitud, y las circunstancias que van a atravesar van a permitirles cambiar.
Y definitivamente siempre va a haber un cambio, ¿no? Esto es algo que también me permite mencionar la principal metáfora que se ha asociado con el viaje, que es justamente el de la vida, ¿no? El de transcurrir en la vida, el del paso del tiempo. Entonces, de alguna manera también es una invitación a reflexionar sobre cómo nosotros mismos vamos cambiando, ¿no? Inevitablemente con el transcurrir, ¿no? Y de ahí queda una metáfora tan pertinente como la de alguien que está en movimiento, en traslación, ¿no? O yendo de un punto a otro. Bueno, esos dos detalles nada más, para no extenderme mucho. Bueno, se nos ha comentado un poco acerca de estos lugares comunes, arquetipos, ¿no? Tenemos el umbral que mencionó Manuel, muy interesante, ¿no? Porque gran parte de las historias de viajes empiezan, como mencionaban acá, ¿no? Cruzando un portal, yendo a otra realidad, o no necesariamente yendo a otra realidad, pero de alguna u otra forma experimentando otro tipo, ¿cómo se podría decir?, de contexto, ¿no? Y justamente lo que menciona Pablo también, interesante ver que en la literatura peruana haya una constante nivel de sensorialidad, de descripción, una preocupación estética muy marcada y en un uso de simbolismo que también permite, ¿no?, construir y configurar estos relatos de viajes. Bueno, ahora, si bien ya se nos ha hablado sobre el viaje a nivel también simbólico y también de desplazamientos, sabemos que los viajes no solo sirven para la transformación de los personajes, también les permiten experimentar aventuras o reconocerse a sí mismos al final de todo este trayecto, sino también hay otros tipos de viajes, ¿no? Y en este caso tenemos el viaje que experimentan muchas veces personajes, bueno, no solo personajes de la literatura, sino también los mismos lectores, ¿no? Estos viajes dados a través de la migración. O sea, que muchas veces suelen ser desplazamientos forzosos, etc. Entonces, en ese sentido, ¿qué opinión les merece la representación de la migración asociada al viaje? Sí, hemos hablado de los viajes del siglo XIX como momentos para descubrir el mundo, pero hoy día vivimos una época en que los países reciben migrantes y es una época de desplazamientos de un sitio a otro. Y ese tema está recogido también en la literatura infantil y juvenil. No son viajes para ir a descubrir el mundo, sino que para llegar a esos destinos inciertos y tratar de descubrirlos y de integrarse. Uno de los libros que me parece más interesante desde ese punto de vista y muy doloroso también por lo que nos hace reflexionar, se llama Mexique, el nombre del barco. Es un libro de una autora chilena que se llama María José Ferrada. Le recomiendo el nombre de esta autora porque es una de las principales autoras de literatura infantil chilena e iberoamericana. Sus obras están traducidas al japonés, al italiano, se han traducido a otras lenguas también. Ella misma ha viajado a Alemania, están traducidas al alemán. Tiene más de 50 libros, todos editados con una gran calidad en sus ilustraciones y las ediciones. Esos libros, cuál de todos, es una mayor obra de arte. Yo diría de las escritoras más notables hoy día de Chile y de Latinoamérica es María José Ferrada. Ella tiene un libro que se llama Mexique, el nombre del barco, y nos muestra el viaje forzado de más de 450 niños y niñas de España que tuvieron que salir, viajar desde España hasta México en época de la Guerra Civil Española. Había tantos bombardeos, las familias pasaban tanto miedo, caían las bombas, que los padres decidieron sacar a los niños del país y llevarlos a México. Había un barco que se llamaba Mexique para que pudiesen estar mientras pasaba la guerra en México y luego regresar. Y entonces embarcaron a los niños en esa nave. Imagínense lo doloroso de esas madres que tuvieron que ir a despedirse de esos niños y niñas con sus maletas viejas, con su ropita que tenían. 450 niños y niñas que viajan solos en un barco. Es un viaje que es una aventura y dolorosa porque se tienen que separar de sus padres y llegan a México. Esos niños se conocen como los niños de Morelia. Tienen que vivir en esa ciudad y nunca regresan porque esperaban que la guerra se terminara, pero después se prolonga la posguerra
y nunca los niños regresaron. Esos niños existieron, están en la historia, pero nadie se había preocupado de ellos. Y entonces María José Ferrada decide rescatarlos y escribir sobre ellos. No es una novela de aventuras, ni tampoco es una novela de viajes, es un libro que rescata a esos niños desde la poesía. Y yo se lo recomiendo. Su ilustradora es española, se llama Ana Peñas, es catalana, y aquí tenemos también hoy día estas ediciones que se hacen son multiculturales, porque la escritora es chilena, la ilustradora es catalana, digamos, se van mezclando, combinando escritor e ilustrador de otros países para contar una historia que empieza en España y termina en México. O sea, no es una historia chilena, es una historia ya que nos concierne a todos los lectores y nos hace sensibilizarnos en los libros que hoy día transcurren en torno al tema de la migración. Estoy pensando en un libro álbum también de un autor chileno que se llama Claudio Aguilera y tiene un libro que se llama La cabeza de Elena. Es un libro álbum. Y entonces, a través de las imágenes, de las ilustraciones, vemos a una niña que no se sabe dónde tiene la cabeza. Entonces le han dicho, ¿dónde tiene la cabeza?, le dicen a la niña. Sí, la tiene en otra parte, porque la niña ha emigrado con sus padres a otro país. Y desde ese país ella está recordando a la familia que dejó atrás. Recuerda a su abuela, a través de las imágenes vamos imaginando lo que tiene esa niña en la cabeza. O sea, está cuerpo presente, alma ausente, porque ha viajado en la realidad, en la geografía, pero su cabeza quedó en otra parte. Es como el caracol que se desplaza con su casa a cuestas y la casa de esa niña son sus recuerdos. También es algo doloroso. Este mismo autor, Claudio Aguilera, tiene un libro que me gusta mucho y que ha tenido muchos premios, se llama 9 kilómetros, es un álbum ilustrado y es un viaje mucho más acotado. Y aquí les voy a dar un ejercicio para que ustedes piensen, a ver cuántos kilómetros recorrieron ustedes, o pasos, o en fin, desde que salieron de la escuela en la mañana tempranito hasta que llegaron a desde que salieron de sus casas hasta que llegaron a la escuela. Aquí el libro, este álbum ilustrado, sigue la pista de un niño que tiene que salir a oscuras. Las primeras ilustraciones son casi en negro, solamente se ve un puntito amarillo que es la casa del niño, y a medida que van avanzando las páginas va aclarando y se ve el camino que tiene que seguir este niño recorriendo 9 kilómetros hasta que en la última página llega a la escuela. Entonces es también un viaje, es un viaje desde un punto al otro que nos hace reflexionar en los niños y niñas de todos los países, también de Perú, porque en el caso de Perú, al final del libro viene una información, porque es también un libro informativo, que nos muestra cómo hay niños que recorren un tramo del camino del Inca para llegar a su escuela. Y el ejercicio que yo he dado cuando he hecho talleres con niños o con adultos también, les pido que recuerden y salen historias muy interesantes porque comparten sus experiencias de ese recorrido que cada uno de nosotros hizo desde que salió de la casa hasta que llegó a la escuela. Y el último libro que quiero mencionarles también, porque es la migración. María José Ferrada tiene un libro que se llama Otro País. También, pura poesía ese libro, es emocionante. Nos describe cómo el niño tiene que adaptarse a otro país y va describiendo los sentimientos, emociones de niños y niñas que ve que la bandera que se iza en el colegio donde están no es la que ellos conocían, es otra bandera. La comida es otra, las canciones que se cantan son otras. Entonces, ese difícil proceso de adaptación de un niño y de una niña en otro país. Y es un libro de poesía muy bello. Y en los últimos años salió un libro que está dentro del tema de memoria y derechos humanos, porque en Chile han aparecido muchos libros que tocan estos temas sensibles. Niños y niñas también son conscientes del momento histórico que les ha tocado vivir. Y este libro, que me gustó mucho, lo conocí hace pocas semanas, se llama Paloma Voló, y es un
Es un libro, álbum, con imágenes muy potentes y con poquito texto, y que nos cuenta en épocas de la dictadura, una familia tiene que salir huyendo de Chile de la noche a la mañana. Sale el matrimonio y los hijos. Dejan todo en la casa, la niña deja ahí su juguete, una muñeca, y le dicen tomen todas las cosas porque tenemos que irnos, y se van volando y van exiliados a un país del norte. No se sabe cuál es, no se describe, pero se ve que es un país con nieve. Y entonces se ve el viaje, se ve la migración, es el tema del exilio, cómo una familia tiene que adaptarse a otro país y cómo sufren o viven la migración y el exilio los niños y niñas. En este caso, a los padres les cuesta mucho, no se adaptan, tocan guitarra, cantan las canciones del país que dejaron, pero los niños descubren la nieve, por ejemplo, hacen un muñeco de nieve porque están ajenos a lo que están viviendo como niños exiliados. Y al cabo del tiempo deciden ellos regresar a Chile, y la niña lo primero que hace es ir a ver su muñeca que había dejado ahí, la va y la rescata. Entonces es un libro que nos habla del viaje, pero como viaje de exilio y de retorno, de ir a otro país, ambientarse en una familia en un país diferente, en otra cultura, la dificultad de la integración cultural y después el retorno, porque también muchas familias regresaron a Chile, y también se ve el tema de la acogida de las familias. Primero la acogida de la familia extranjera que los recibió, y después la acogida de la familia chilena que los abrazó y los recibió cuando volvieron. O sea, está la unión familiar, pero el viaje como exilio político. Y apareció un libro también informativo, que me gusta mucho, que se llama Migraciones, un mundo en movimiento. Y ya es informativo, porque a través de las páginas nos muestran las causas por las que la gente emigra o viaja, temas políticos, temas económicos, temas sociales, temas personales, amorosos. Un hombre que se enamora tiene que viajar a otro país, se tiene que quedar allá, o al revés. Entonces yo me sentí muy identificado con ese libro. Mis padres fueron inmigrantes, también llegaron ahí a Chile desde España. Yo mismo fui migrante, emigré a España, entonces yo mismo he sido migrante de un país a otro. Migrantes, un mundo en movimiento, es un libro informativo. O sea que hoy día ese tema de la migración forma parte también del corpus de libros que han aparecido hoy día en torno a los viajes. Bueno, en Perú, pues hace un par de años han salido Migrantes de Isa Watanabe. Ah, sí. Y claro, es un referente, aparte de la capacidad de Isa, ¿no?, para a través de sus ilustraciones, con este tipo de libro silente, ¿no?, representarnos todos los trances que deben atravesar estas personas en búsqueda de un mejor futuro o de un mejor lugar para vivir o desarrollarse, ¿no? Pero también retomo la pregunta de Carolina de cómo es la representación de los migrantes, por ejemplo, y quisiera volver al caso del señor Gallinazo. Tengo esta, que es la primera edición del 61. El niño al que fue su dueño lo dejó su autógrafo acá, y un recuerdo así también. Y acá el personaje que acompaña al señor Gallinazo es este niño que se llama Bautista, que dicen que no debe tener más de 5 años. ¿Y dónde es que se encuentran, pues, el señor Gallinazo y Bautista? En un basural. El señor Gallinazo vuelve desde su viaje, no dicen exactamente dónde, va llegando a la ciudad y se da cuenta que cerca al río, ¿no?, al río Rímac, hay unos basurales y ve niños jugando. Entonces se acerca y es ahí donde va a conocer a Bautista. Y ya para terminar, porque veo que estamos con los tiempos escasos, Bautista le pregunta al señor Gallinazo, ¿no?, ¿dónde vives? Y él dice, allá. Y dice, contestó el interrogado señalando con el brazo extendido una pobre casa de esteras. Y aquí los grabados de Bernasconi retratan, pues, cómo era ese escenario de la periferia urbana marginal. Y lo quería rescatar porque hay que pensar en la época en la que se está escribiendo, en los años 60, y en el tipo de literatura que estaba dándose en el infantil. Salazar Bonde ahí estaba, de alguna manera, también haciéndonos evidente la línea crítica o cuestionadora sobre nuestro mundo que nos puede ofrecer la literatura, en este caso la literatura infantil. Creo que ya tenemos que cerrar. Bueno, de mi parte, muchas gracias por su atención y su tiempo.
Muchas gracias a todos por su atención. Vemos que nos vamos con bastantes títulos para buscar, para repensar también el tema del viaje. Y bueno, los invitamos a la narración oral que va a ser a continuación. El espectáculo de cuentos Rutsi va a estar a cargo de los abuelos y las abuelas cuentacuentos de la Casa de la Literatura Peruana. Bueno, agradecer nuevamente a Pablo y a Manuel por tan interesantes exposiciones. Y bueno, esta ha sido la última fecha del Congreso de Literatura Infantil y Juvenil. Y será hasta el otro año. Muchas gracias. Primero, no es la última función, no nos despedimos todavía, por favor. Lo segundo, mil disculpas a ustedes, la mayoría ha estado presente en las 3 mesas y en ningún momento hemos podido hacer las preguntas para conversar, pero sé que algunos han estado en los talleres, algunos han tomado ahí a los invitados internacionales, también nacionales, se han tomado fotos. Entonces, por esta vez pedimos que nos perdonen, tenemos un tema de tiempos, en general en esta casa somos multi-oficios, multi-espacios. Ahorita les vamos a pedir que dejemos la sala un ratito, solamente 5 minutos, no se vayan por favor. Tenemos que sacar la mesa porque va a haber esta función de cuentos con los abuelos cuentacuentos, Rutsi, que es un clásico de la literatura peruana. Y al final también vamos a dar unas frasecitas de agradecimiento final de parte de los invitados y también de parte de nuestra de la ¿ya? Entonces, muchísimas gracias, mil disculpas. No se vayan, 5 minutos.